You know, people are in talks of me fighting Leon Edwards again. I know Kamaru Usman is having hand surgery. I know they want to fight somebody in March, and they're looking at George Masvidal. A ver, ¿qué pasó? Bueno, muchachos, salió la información de boca de Stephen Thompson que la UFC está trabajando en esto y luego, horas después, sale a decir que básicamente era todo una confusión, que él no quiso decir eso y que finalmente era su parecer el que mencionó ahí. Pero a mí me parece que hay gato encerrado aquí. Yo creo que sinceramente Kamaru Usman está lesionado. A mí me parece que Kamaru Usman está lesionado porque lo dijo de una manera tan normal, tan tranquila, tan honesta. Stephen Thompson no creo que mienta acerca de esto. Y que horas después él se retracte, seguramente es porque la gente de la UFC le apretó y le dijo: che, ¿cómo puede ser que digas esto? No reveles los planes, retráctate en un tweet. Y es básicamente lo que hizo. Yo personalmente creo que la UFC le apretó un poco en este sentido a Stephen Thompson, que tiene un reposo de 6 meses luego de la pelea que tuvo ante Kevin Holland. Y finalmente él no va a poder estar en esta pelea si es que se cae, la de Kamaru Usman contra Leon Edwards. Él menciona esto en esta entrevista. Evidentemente ni siquiera se lo merece, pero es que Jorge Masvidal se lo merece menos. Se lo merece menos. Este hombre no gana una pelea desde hace más de 3 años, gente. Más de 3 años. La última pelea que ganó fue ante Nate Diaz en 2019. Estamos hablando de mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y recordemos que su última pelea fue en marzo ante Colby Covington, pelea en la cual barrieron el suelo con Jorge Masvidal. Y creo que hay varios factores que afectan a que supuestamente Jorge Masvidal pueda ser el reemplazo de Kamaru Usman si él mismo está lesionado de la mano y si realmente él se tiene que hacer una cirugía en la mano, porque parece que sí. Brother, el tema con Jorge Masvidal y Leon Edwards es claro. Tuvieron un altercado en el cual Leon Edwards interrumpió una entrevista de Jorge Masvidal. A Jorge le sentó muy mal esto y fue y lo encaró y prácticamente que ya lo golpeó ahí, e incluso vimos imágenes de Leon Edwards sangrando luego de este altercado que tuvieron. Let's talk about that opening sequence. Maybe not. If you hey, come over here, say it in my face, bro. Y a partir de ahí se creó el beef entre ambos. Hay muchos dimes y diretes en Twitter. Hay muchísima historia detrás de esta posible pelea. Y yo les digo y les aseguro, les firmo, quieran donde quieran, que Leon Edwards prefiere 1000 veces más pelear contra Jorge Masvidal, evidentemente, que contra Kamaru Usman, que es una pelea mucho más asequible, mucho más fácil, mucho más sencilla para el inglés. Es evidente que es así. Y con esto no quiero que demeritar de alguna forma a Jorge Masvidal, pero para mí personalmente Jorge Masvidal es que ya no llama la atención. Estuve viendo sus últimas publicaciones en Instagram y verdaderamente no es tan relevante como antes. El tipo ya no es el Jorge Masvidal de 2019 y 2020, incluso del año pasado, que era muchísimo más relevante, era muchísimo más importante. Y yo creo que la UFC cometió un grave error, y este también es un factor por el cual quieren hacer esta pelea. Cometieron un grave error al renovar a Jorge Masvidal por tantas peleas, porque él tiene algo así como 6 o 5 peleas más en su contrato por un montón de dinero. Imagínense que Jorge Masvidal, antes de su revancha ante Kamaru Usman, que era lo que la UFC quería hacer, le aprieta de los huevos a la UFC y le dice: che, dame más dinero o me piro, me voy, Ceausescu. Y finalmente le dieron ese contrato con muchísimas peleas por millones de dólares. Y brother, me parece a mí que la UFC cometió un error y ahora tiene a un tipo que no es tan relevante como en esa época. Tiene a un tipo que tiene una racha de derrotas de 3. Tiene un tipo que está inactivo hace casi un año. Para cuando se haga esta supuesta pelea entre Leon Edwards y Jorge Masvidal en marzo, va a ser un año de inactividad. Tiene a un tipo que verdaderamente no está en su mejor estado físico. Tiene 38 años. Y vi que en las publicaciones de Instagram no es que se alimente bien precisamente. No se lo ve bien físicamente. Tiene el problema del juzgado con Colby Covington. Golpeó a Colby Covington en una churrasquería en Miami presuntamente. Y ahora lo están juzgando por eso. O sea, tiene varios problemas
no está en su mejor momento, tiene 38 años, o sea, brother, la UFC tiene todo que perder con Jorge Masvidal, todo que perder y necesitan sacarle el jugo como sea y probablemente esta sea la última gota de jugo que quieran sacarle, que es de una vez por todas ya finalizar con este beef que tiene el inglés con Jorge Masvidal, que viene desde esta entrevista que les dejé hace un ratito, y así sacarle el último provecho a Jorge Masvidal en el sentido de dinero, llenar el estadio seguramente en Inglaterra, porque este main event va a ser en Inglaterra, luego vender muchos pay-per-views, evidentemente Jorge Masvidal él va a vender, pero es que ya no está al nivel de antes. Siquiera esta pelea, imaginen, siquiera esta pelea con Colby Covington, la última que tuvimos en marzo entre Colby y Jorge, salieron los números, no se revelaron esos números. Y usualmente yo les digo que cuando la UFC no revela los números es porque son pésimos números. Pésimos números. Y esto es algo que es así, gente. Lastimosamente es así y yo creo que Jorge Masvidal ahora mismo está en una etapa de decadencia en su carrera. Él ya no es el mismo de antes y hay que ser realistas ante esta situación. Él no merece esto, es una falta de respeto para muchísimos peleadores y yo creo que el más afectado aquí es Belal Muhammad. Belal Muhammad tiene una racha prácticamente de 8 victorias, descontando esa pelea que tuvo ante el mismo Leon Edwards por el eye poke, no sé si lo recuerdan, que fue uno de los peores eye pokes que yo vi en mi vida, verdaderamente le metió el dedo hasta el cerebro. Y brother, apartando eso, tiene una racha de que 8 o 9 victorias, no estoy muy seguro, pero tiene una racha larga de victorias, no pierde hace mucho tiempo, viene ganando a grandes peleadores, o sea, a mí me parece que es una falta de respeto para este hombre, que está en la posición número 4 de esta división, que es mucho más merecedor que Jorge Masvidal, que está en la posición 11. No tiene sentido, no hay por dónde agarrar esto, no hay por dónde agarrar, va a ser muy alevoso y lastimosamente creo que estamos en una posición en la cual la UFC se dio cuenta de que hagan lo que hagan, no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada y por eso es que hacen las cosas que hacen, por ejemplo con McGregor o con Sean O'Malley, que lo subieron a pelear por ejemplo contra Pierre Jan, que no esperábamos que Sean O'Malley diese la pelea que nos dio porque nos dio un peleón, pero es que lo subieron gratis, o sea, hace cosas que no son acordes a los rankings. No son acordes a los rankings, sino que la UFC ahora mismo está en una situación en la que necesita un win-win. Vender, vender y vender. Ellos necesitan dinero, no están obteniendo los mismos réditos que cuando peleaba McGregor, porque recordemos que McGregor no pelea hace más de 1 año y medio. No hay números como antes, como cuando peleaba McGregor. Ya no se superó 1 millón de pay-per-view desde esa pelea. Estoy hablando de la última pelea de Conor ante Poirier. O sea, ya no hay peleas de más de 1 millón. Ni siquiera de 1 millón. Entonces ellos necesitan vender y como sea hacen las cosas. No les importan los rankings. Y por eso yo creo que se están pasando por el forro de los huevos los rankings y van a poner quizá a Jorge Masvidal a pelear contra Leon Edwards, que sí, que quizá tiene sentido por el beef, pero es que por los rankings no. Para mí esto es una falta de respeto para Belal Muhammad, para Colby Covington, que le dio un repaso a Jorge Masvidal. Brother, el mismo Stephen Thompson venció a Jorge Masvidal, o sea, no tiene sentido. Esto no tiene sentido y esto creo que no hay por dónde agarrarlo. Yo espero que la UFC no se atreva a hacer esto. Va a ser algo muy asqueroso poner a Jorge Masvidal a pelear contra Leon Edwards, actual campeón de la UFC del peso welter. Porque sí, Kamaru Usman está lesionado, eso yo lo entiendo, quizá puede estar lesionado y no llega para marzo porque se tiene que hacer una cirugía en la mano. Está bien, no hay problema, pero hay muchos. Incluso esperar por ejemplo, Gilbert Burns, que va a pelear ahora en enero y quizás se recupere para esa pelea en marzo. Hay que ver cómo sale de esa pelea. O el mismo Belal Muhammad, o Khamzat Chimaev, o Colby Covington. Quién sabe, cualquiera de esos puede ir directo a por un title shot. Cualquiera. Pero el tema está en que ahora mismo el que tiene el toro por las astas es Leon Edwards y ya nos remarcó varias veces que quiere esta pelea y la UFC mejor que mejor porque va a vender mucho. Entonces esto huele mal, gente, porque que se haya retractado de esta forma Stephen Thompson también huele mal, para mí al menos, porque yo siento que la UFC le dijo, che, no reveles los planes, cierra el hocico. Y él finalmente pone este tweet, pero por lo que veo lo pone más o menos que falsamente, arrepintiéndose y obligadamente. Así que yo te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de esta posible pelea. Si crees que se va a dar esta pelea entre Jorge Masvidal y Leon Edwards, yo no sé, o sea, puede que se dé, puede que no se dé. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que no se dé. Es que Jorge no se lo merece.
Así que te pido que me dejes tu opinión sobre todo esto, te pido que te suscribas, que le des like, que le das a la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.